Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludarles y sobre todo desearles el que tengan una excelente tarde. Hoy estaremos platicando un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando de la era de la ansiedad. Creo que todos la estamos viviendo y de qué manera. Y en el segundo bloque estaremos platicando sobre la formación de la policía en el siglo XXI. Importante también, por supuesto, el saber qué es lo que se está haciendo en términos de seguridad en nuestra ciudad. Comenzamos el programa, ya sabe que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy cercana y ya está con nosotros, cosa que me da muchísimo gusto, mi querido José María Velázquez. ¿Qué onda, Chema? ¿Cómo estás? Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me da mucho Yo gusto feliz verte. de saludarte y de hablar de esto que Ah, la verdad nos tiene a todos mordiéndonos las uñas. Es sin duda es la era de la ansiedad. fíjate que la ansiedad como tal, a muchos biólogos, muchas personas, muchos historiadores, la han signado como parte de nuestra evolución, ¿sabes? Leí apenas que estamos tú y yo, haz de cuenta, tú y yo vamos caminando, somos muy primitivos, vamos caminando y vemos un bosque. Y entonces yo te digo, ay, vamos a quedarnos en ese bosque, mira, está bonito para dormir. Y tú empiezas a decir, no, 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 es que qué tal si en ese bosque hay animales, mejor vamos a esa cueva. No, 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 a ver, yo me voy al bosque. Y tú te vas a la cueva. Y entonces el que sobrevive es el que se fue a la cueva. Regularmente, el que tiene los pensamientos catastróficos es el que sobrevive. Eso forma parte de nuestro, como de nuestro instinto, ¿tú crees? Hablan los biólogos y los que estudian la evolución, que por ahí viene el asunto. Ujú. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que en esta famosa película de Intensamente, en la segunda parte, quien toma protagonismo es precisamente la ansiedad. Y debido a la ansiedad, como que todas las demás emociones prácticamente bailan al son que les toca la ansiedad, ¿no? Además la secuestra, ¿eh? Una de las metáforas más bonitas de esta película es que secuestra, la ansiedad secuestra las demás emociones, ¿no? Bueno, eso es uno. Dos, estamos ahora rodeados de información. Hay un montón de información que, por cierto, no toda es cierta. Te quiero contar que hace poco tiempo me trajeron a consulta una niña de 13 años, la mamá me la trajo, y la niña no podía dormir, tiene 2 días sin dormir, tenía, bueno, y que le digo, ¿qué está pasando? Es que ya no puedo más porque vi en un TikTok que una persona decía que iba a haber un terremoto de 8.3 grados en todo el mundo. Le digo, ¿y entonces qué te preocupa? Pues que todo el mundo se va a morir. Entonces, ese tipo ¿cómo te diré?, de información, como te decía yo, no siempre correcta, no siempre real, nos llena de ansiedad, nos tiene, y como decíamos, ¿no? Nos llena de pensamientos y sobre todo aquí va. ¿Sabes qué es la ansiedad? Es un montón de pensamientos acerca de un futuro que no sé y que no sé qué voy a hacer con ese futuro que no sé. Ujú. Entonces yo puedo pensar, chin, este domingo viajo a Córdoba, este domingo viajo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a pasar? Y si el camión, y entonces empiezo a poner muchos futuros posibles en los que yo no sé qué voy a hacer. Bueno, lo que tengo que hacer, por cierto, hablar, porque no me gustaría nada más hablar de la era de la ansiedad, sino cómo solucionar un poco. Lo que yo tengo en mis manos es el poder hacer ciertas cosas con esos futuros. Así que lo que yo tengo que hacer es vislumbrar esos futuros bien. ¿Mm? ¿Qué significa? Yo en mi viaje poder decir, bueno, si el camión se retrasa, por eso voy con tiempo. Si hay un accidente en la carretera, pues a lo mejor ya no doy mi curso. Sí, y entonces voy dándole, pero voy dando buen cauce a a mis futuros que me estoy imaginando. Algo que quisiera preguntarte, ¿por qué vuela así nuestra mente? ¿Por qué se va a esos lugares? Ajá. Bueno, como te decía, el que no se puso ansioso y que quiso dormir en el bosque es el que no sobrevivió. Entonces, por selección natural, los que sobreviven fueron los que tuvieron los pensamientos estos. Y nuestra imaginación
con toda esta información que está terrible, mucha, por supuesto que se va hacia ese lado. Ahora, te quiero decir algo más que yo que trato con jóvenes en la universidad, yo siempre les digo, la persona que no lee cree que todo lo que le pasa es lo peor. Uno de los remedios para que sepas que no te va a pasar lo peor es que leas novelas, que leas cosas, porque todas las demás redes sociales lo que hacen solo es mostrarte un pedacito. Ahora, a tu pregunta expresa, ¿por qué pasa esto? Porque nuestra imaginación se supone que nos protege, una vez más, intensamente, la ansiedad queriendo protegernos de cosas que no sabe, porque es distinto que el miedo. El miedo sí, yo tengo miedo a que me pase esto y tú lo ves perfectamente, encuentras un perro en la calle, si no creciste con perros o si de chiquito te mordió un perro, es un perro en la calle que te está mirando fijamente y no te da ansiedad, te da miedo. Y dices, ese perro creo que me está viendo y creo que es peligroso. Ese es el miedo. La ansiedad es que desde que estás en tu habitación y si salgo y me encuentro 10 perros, 12 perros, y eso que esta generación ya no vio este, el ataque de los Doberman, por ejemplo, ¿no? O Cujo, porque eso te llena la imaginación de cosas que a lo mejor que no podrías saber qué va a pasar. Ahora, aquí nos enfrentamos también, Chema, a que independientemente de lo que pudimos experimentar quizá en nuestra infancia o quizá en algún momento de nuestras vidas que nos puede llegar a generar ansiedad, también ahora, como tú lo decías, tenemos las redes sociales que se encargan de preocuparnos por cosas que no tendríamos por qué preocuparnos, Y ¿no? por algunas que ni existen. Sí, Desde ¿no? cosas tan triviales como cómo nos vemos Sí, hasta un temblor, por ejemplo, como el que mencionabas, sí, ¿no? claro. Y también digamos que son situaciones que no podemos controlar, o sea, no podemos evadir porque todo el mundo está en las redes sociales y todo el mundo se conecta y todo el mundo lo ve, incluso hasta por accidente. Sí, te sale, ¿no? Te sale ese video y te quedas tantito y ahí ya te amolaste para siempre, casi casi. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que checar un poco y si es posible, bueno, vamos a utilizar la imaginación. Órale, que no nos hace mal, por ejemplo, en el caso lo que, como yo traté a la niña de 13 años, dije, bueno, no sabemos cuándo va a haber un terremoto porque eso no se puede predecir. En caso de que hubiera, ya tienes una mochila en la cual ya tienes ropa en la cual, y bueno, eso hace prevención y esa prevención quita un poquito más la ansiedad. Alguna vez una persona en terapia me dijo, es que yo tengo miedo, acababa de divorciarse, ya estaba viviendo sola en un departamento, tengo miedo a que alguien entre a mi departamento. Bueno, le dije, vas a comprar 3 vasos de vidrio muy corrientes y los vas a poner en filita, una columna de vasos de vidrio junto a tu puerta, que si alguien abre la puerta, aunque sea sigilosamente, los vasos se van a romper. Y le funcionó de maravilla, me dice, qué maravilla que los vasos no se han roto porque nadie ha entrado. Bueno, con eso quitamos el miedo. O sea, es decir, hay un dicho que lo dicen en broma, ¿no? Dice el dicho árabe, confía en Dios, pero amarra el camello. O sea, sí es cierto que pueden pasar ciertas cosas que te dé ansiedad, que te asalten, bueno, pues vamos a cuidar los horarios, las formas, cómo vas vestido, en los lugares a donde andas. Pero la ansiedad es convertirlo en miedo, como yo te decía, con el ejemplo del perro. Si tú conviertes en miedo, el miedo sí lo podemos trabajar. La ansiedad no, porque ni siquiera sabemos qué es. Y aquí entonces creo que los padres de familia hoy en día, hablando precisamente como propusiste este tema, ¿no? La era de la ansiedad, se enfrentan a todo ese tipo de inquietudes que pueden llegar a presentar sus hijos, pues desde niños hasta adolescentes y que, como tú dices, si no sabemos qué es exactamente cómo lo vas a tratar, cómo lo vas a abordar, y en ocasiones como no son cosas que los padres vivieron, tampoco tienen una respuesta o una ayuda. Aquí lo que es muy importante es tratar de incentivar el razonamiento del menor. Tengo miedo que me rechacen en la escuela. ¿En qué parte de la escuela? ¿Todos? A ver, cuéntame. No, pues no sé. No, vamos a entrarle, porque esa es la forma de volver miedo la ansiedad.
habla de esto. Y hay gente, yo creo que tú conoces muchas personas que dicen, ay, no, 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 ni siquiera quiero pensar en eso. No, dale, dale, vamos a pensarle, ¿no? Porque esa es la cuestión. A veces nuestra imaginación nos juega muy para un lado y a veces muy para el otro. Te quiero contar un caso muy rápido. Yo ahí voy a un club deportivo, voy a jugar mi básquet, pero un día andaba yo trotando cerca de la cancha de fútbol. Y entonces estaba un niñito con su papá jugando penaltis. Estaba, ¿no? Y entonces el niñito, ya sabes, la portería, estas profesionales, que los profesionales se ven gigantes, chiquitos, el niñito de 9 años, así, valiente, queriendo detener. El papá estaba haciendo la narración y dice, y desde la banca de la selección mexicana surge el tirador de penales. Dije, este ni en su imaginación es titular. O sea, qué bárbaro. O sea, la imaginación entonces, ¿para qué sirve? Yo cuando jugaba básquet era Jordan, yo nunca fui Pippen ni nada de eso, ¿no? Entonces hay que arreglar nuestra imaginación y la imaginación se arregla leyendo. La imaginación se arregla sacándola, es decir, platicándola. Los papás lo que tienen que hacer es, dime exactamente qué es lo que te da miedo de esto. Ya no es ansiedad. Ujú. Debemos entonces de migrar esa ansiedad hacia algo que se pueda controlar de alguna manera. Que sea medible, que sea Ujú. mesurable. Sin embargo, a ver, te voy a contar algo muy personal. A raíz de un accidente en una ambulancia donde yo iba con mi hermana, acompañando a mi hermana y que viajábamos de Ixtapa a la Ciudad de México Híjole. y la ambulancia en la que íbamos chocó. eh, a partir de ese momento yo tengo una terrible ansiedad o miedo O fobia. a estar en un coche de noche, Ajá. manejando a alguien más, pero ir en la parte delantera del auto me pone muy inquieto y yo haz de cuenta que me falta lugares de donde agarrarme. Por más que he querido trabajarlo, Sí, es entiendo. algo que me pasa, ¿no? Y me sigue pasando. O sea, me puedo sentar en la parte de atrás del coche y a lo mejor voy viendo el piso, o sea, no voy viendo hacia el frente porque me tocó ver el accidente literal. Ah, Eh, y es algo que no he podido superar de alguna manera, ¿no? ahí donde empiezas es donde tienes que empezar a decir, era una ambulancia, este es un auto, tenía torretas, este no es, tenía tal cosa, este sí, este no, hasta ir eliminando lentamente hasta que tu cerebro diga, pues sí, y lo que pasó fue un accidente, no es una cosa, es decir, con la palabra exacta, un evento, porque evento significa que no pasa seguido, es eventual, tú lo has oído, ¿no? Eventual. Eventualmente, ¿no? Entonces, decir, ir sacando las diferencias hasta que tu cerebro entienda las diferencias, pero al mismo tiempo decirle a tu cerebro qué bueno que vas en vigilia, no te duermas. Qué bueno que vas en vigilia, porque sí necesitamos cuidarnos y ella además no va conduciendo el mismo señor, no va conduciendo, no vamos en la ambulancia, todo eso, todas esas distinciones le ayudan a tu cerebro. Ahora, nos quedan un par de minutitos. Chema, ¿qué nos sugieres para todas las personas que en este momento nos estamos reflejando con algún tipo de ansiedad que todos tenemos? Eh, ¿Qué nos sugieres como para poder hacer este cambio? Primero sí es necesario, ya está llegando, hay muchas personas que ya tienen la ansiedad, que es una cuestión psicógena, tienen los síntomas terribles, ya son muy fuertes, ya primero tienen que ir con un psicólogo, con alguien que les ayude. Hay personas que de plano se van al psiquiatra, pero es muy importante tener la terapia de respaldo con el psicólogo porque el psicólogo, mediante palabras, mediante estrategias, hace que la mente vaya entendiendo que hay cosas que no van a volver a pasar o hay cosas que no pasarán nunca. Los budistas dicen, nunca, sufres más por lo que te imaginas que por lo que pasa. Y luego apenas te voy a contar, leí Mariana Enríquez se llama, es una autora argentina de novelas de terror y dice algo increíble, dice, ningún monstruo merece el miedo que le tienes. Que es cierto, sí. Qué gran verdad, ¿eh? Qué gran verdad. Y eso aplica para todo, hasta Para para la todo, ex, para la suegra, para todo, para todo. dijera Stephen King, ningún fantasma.
ningún monstruo merece el miedo que tú ya le tienes. ¿Qué Wow, tal? muy cierto. Oye, pues muchas gracias, Chema. Como siempre es un gusto platicar contigo. Si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? @Chema Velázquez y en las redes ahí me encontrarán o con el hashtag soy Chema Fan. Perfecto. Muchísimas gracias. Te mando un Querido amigo, abrazo. muchas gracias. Te abrazo. Vamos a hacer una breve pausa en unos segunditos. Estaremos platicando sobre la formación de los policías en el siglo XXI.